Buenas tardes, somos el equipo número 1, conformado por Francisco Javier Orihuela Silva, Granados Andrade Raimundo, Fonseca Martínez Francisco Fernando, y vamos a exponer el tema de COVID. Bueno, como introducción tenemos que el coronavirus 2, el síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2, surgió a finales del 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia china de Hubei, y posteriormente se propagó por todo el mundo, causando una importante pandemia mundial. Antes de la aparición del SARS-CoV-2, el coronavirus eran agentes infecciosos bien conocidos en muchas especies, entre estas el ser humano, y se estimó que 4 coronavirus del resfriado común causaban entre el 15 y el 30% de las infecciones leves de las vías respiratorias superiores, con una variación estacional significativa. Otros 2 coronavirus patógenos habían causado previamente enfermedades graves en humanos. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o el SARS-CoV, que circuló entre 2002 y 2004 tras un evento de contagio desde un huésped animal, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS, que surgió en 2012 y a causa de una infección continua asociada con repetidos eventos de contagio desde reservorios de camellos y grupos ocasionales de transmisión de persona a persona. Antes de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara el fin de la emergencia sanitaria mundial causada por la enfermedad del coronavirus del 2019, en mayo de 2023, la infección del SARS-CoV-2 provocó un exceso de muertes estimadas entre 15 millones solamente entre 2020 y 2021. A medida que el SARS-CoV-2 se vuelve endémico, sigue siendo una causa importante de enfermedad en todo el mundo. Bien, hablando de la virología, el coronavirus son virus de ARN monocatenario con envoltura y sensor positivo. El SARS-CoV-2 es un betacoronavirus que pertenece al mismo subgénero que el virus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, pero a un clado diferente. El virus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, es un betacoronavirus más distantemente relacionado, y las similitudes más cercanas a la secuencia del ARN del SARS-CoV-2 se encuentra en el coronavirus aislado en murciélagos, que fueron probablemente el reservorio animal antes de su propagación a los humanos. La entrada celular de este virus al organismo se da gracias al receptor que tienen en común el SARS-CoV-2 con el SARS-CoV. Es la enzima convertidora de angiotensina 2, el ECA2. El SARS-CoV-2 se une al ECA2 a través de un dominio de unión del receptor de su proteína de pico. Ahora, las interacciones enzimáticas adicionales entre el SARS-CoV-2 y las células del huésped determinan el tropismo celular específico, que ha evolucionado con el virus, específicamente después de la unión del AC2 del el virus SARS-CoV-2 original y algunas variantes posteriores, incluyendo la Delta, entran a las células después de que una proteína huésped, a menudo la TMPRSS2, escinde la proteína de espiga, lo que le permite una posterior fusión de membranas y así la entrada celular. Ahora, debido a que la proteína TMPRSS2 se expresa en altos niveles en las células epiteliales pulmonares, es por eso que estas variantes se replicaron eficientemente precisamente en los pulmones. Ahora, las variantes del linaje Omicron, por el contrario, entran precisamente a las células huésped a través de una vía diferente, que implica más que nada endocitosis dependiente de la catepsina, y utilizan la vía mediada por TMPRSS2 mucho menos eficientemente. Por lo tanto, las variables de este linaje de Omicron se replican más eficientemente en las vías respiratorias superiores, donde la expresión de la proteína TMRSS2 es menor que en los pulmones. Hablando de la evolución del SARS-CoV-2, como muchos otros virus de ARN, ha evolucionado con el tiempo a través de mutaciones aleatorias debido a la infidelidad de la replicación como tal.
aunque su tasa de replicación intrínseca es menor a la de otros virus de ARN, por ejemplo, el VIH. Ahora, la recombinación es otro mecanismo de evolución que tiene este virus. Esta ocurre cuando el huésped se infecta simultáneamente con dos tipos de virus de SARS-CoV-2 y surge una progenie viral que incluye secuencias de ARN de ambos virus. Hay mutaciones implicadas en la ventaja de la replicación intrínseca. Hablando de esto, desde la aparición del SARS-CoV-2 se ha mencionado que varias mutaciones transmiten una ventaja de replicación independiente a los mecanismos de escape inmunológico. Específicamente, por ejemplo, la mutación de la espiga D614G mejora la unión del virus al receptor AC2 de la célula huésped, lo que genera un aumento aproximadamente de un 20% de la transmisibilidad, mientras que la sustitución del gen N501Y también conlleva a una ventaja de replicación inherente sobre el virus del tipo salvaje. Esta sustitución se asocia más que nada a una mayor afinidad entre la proteína pico y un AC2, y el virus que contiene esta mutación logra una mayor carga viral efectiva como tal. Ahora, a muchos autores dividen los virus SARS-CoV-2 como pre-Omicron. Hasta aproximadamente septiembre del 2020 existía una notable estabilidad entre los genomas del virus SARS-CoV-2, ya que la población era prácticamente completamente susceptible y la inmunidad poblacional ejercía una poca presión selectiva para poder impulsar una evolución viral. Posteriormente surgieron una serie de variantes que volvieron dominantes a nivel global o regional, desplazando los virus SARS-CoV-2 anteriores. Estos tenían perfiles mutacionales que transmitían una mayor transmisibilidad intrínseca y una mayor o incluso una mayor evasión inmunitaria o incluso ambas. Hablando específicamente, la variante alfa fue aproximadamente entre un 50 a un 75% más transmisible que los virus SARS-CoV-2 anteriores y se volvió dominante a nivel mundial a finales del 2020, hasta la aparición de la variante Delta. En comparación con el virus original de tipo salvaje, alfa presentó 19 mutaciones en el genoma viral, incluyendo 8 sustituciones o deleciones de la proteína de la espícula, y estas incluyeron también cambios en la espícula de tipo D614G y N501Y, así como la deleción de los codones 69 y 70, lo que le confirió una ventaja inherente en la replicación del virus de tipo salvaje. La variante beta y gamma se volvieron regionalmente dominantes a finales de 2020 en Sudáfrica y Brasil, respectivamente, pero no fueron dominantes a nivel mundial. La beta fue notable por su evasión inmunológica, mientras que la gamma incluyó la misma mutación N501Y encontrada en alfa, así como mutaciones de picos adicionales asociadas con una mayor transmisibilidad. También esta llegó a evadir la respuesta inmunológica al virus SARS-CoV-2 anteriores. Hablando de la variante Delta, surgió en diciembre del 2020, que volvió dominante a nivel mundial a mediados del 2021 y se mantuvo así hasta la aparición de la variante Omicron. Y hablando de la Delta, esta fue la más transmisible a comparación de cualquiera de las anteriores. La variante Omicron cuenta con alrededor de 50 mutaciones nuevas en comparación con el virus de tipo salvaje, incluyendo 34 en el gen de la espícula, y se informó por primera vez en Botsuana y muy poco después en Sudáfrica en noviembre del 2021. Se propagó rápidamente por todo el mundo y reemplazando a todos los virus SARS-CoV-2 circulantes previamente dominantes. Posteriormente, los sublinajes de Omicron han surgido repetidamente y han reemplazado el sublinaje predominante anterior. Cada sublinaje predominante tiene una ventaja sobre el anterior, ya sea una mayor transmisibilidad intrínseca o una mayor evasión de las respuestas inmunitarias existentes o incluso ambas.
Ahora, hablando de la epidemiología, después de los primeros informes sobre el SARS-CoV-2, la infección se ha propagado a todos los rincones del planeta prácticamente y la enfermedad COVID-19 se ha presentado en todos los continentes. Como tal, las infecciones ocurren durante todo el año en todo el mundo. Si bien se producen picos de casos o hospitalizaciones específicamente en el invierno o en menor medida en verano en el hemisferio norte, los casos como tal ocurren todo el año. A modo de comparación, los coronavirus del resfriado común de amplia circulación alcanzan su pico de contagio una o dos veces al año nada más. Si bien el mayor número de casos suele registrarse entre enero y marzo de las zonas templadas, un estudio, por ejemplo, en Malawi detectó que los picos más altos eran entre agosto y septiembre, lo que nos da a entender que se necesita un recuento eh, local de los casos de infecciones por coronavirus. Ahora, la edad avanzada, ciertas comorbilidades médicas como la inmunodepresión, el embarazo y sobre todo la falta de vacunación se han asociado con un mayor riesgo de COVID-19 grave. Hablando de la reinfección, tras la aparición de la variante Omicron y sus sublinajes, las reinfecciones han sido cada vez más frecuentes, especialmente más de 180 días después de la infección previa. Esto se refleja, esto refleja lo que se ha demostrado para los virus del resfriado común, y que donde las reinfecciones son comúnmente a partir de los 2 a 6 meses después de la infección. Ahora, la transmisión del SARS-CoV-2 requiere un caso índice o un caso primario en el que contenga una carga viral suficientemente alta en las vías respiratorias y un contacto secundario susceptible y factores sobre todo ambientales que favorezcan esta transmisión, por ejemplo, una ventilación deficiente. La infección requiere como tal que las partículas virales viables entren en contacto directo con las mucosas de los ojos, la nariz, la boca u otras vías respiratorias. Ahora, la principal vía de transmisión es la respiratoria aérea. Esta se da más que nada de persona a persona a través, como ya mencioné, de la vía respiratoria. La transmisión de los aerosoles de corta distancia, en la que un paciente índice, por así llamarlo, transmite la infección a personas cercanas, representa la mayor parte de la propagación. La transmisión a mayor distancia, si bien es posible, es menos probable porque los aerosoles y por lo tanto las partículas virales suspendidas en ellos se diluyen rápidamente con la distancia y con el tiempo, lo que nos va a disminuir la dosis infecciosa. Sin embargo, las condiciones ambientales permisivas, como la ventilación deficiente o los patrones de flujo de aire directo entre un caso y un contacto, pueden aumentar el riesgo de transmisión a grandes distancias. Se ha detectado también el virus SARS-CoV-2 en muestras no respiratorias, por ejemplo, heces, en sangre, en secreciones oculares o en semen, pero estas no contribuyen significativamente a la propagación. El periodo de contagiosidad es, como tal, el tiempo que una persona es contagiosa durante la infección. Y la posibilidad de transmitir el SARS-CoV-2 comienza antes del desarrollo de los síntomas, en una fase presintomática y generalmente dura aproximadamente unos 10 días en el curso de la enfermedad. El periodo en el que más, el periodo que tiene mayor infecciosidad, por así decirlo, cuando se produce una nueva infección por SARS-CoV-2, la carga viral del tracto respiratorio aumenta rápidamente durante varios días hasta un pico y luego cae rápidamente durante aproximadamente una semana. Las personas con infección con SARS-CoV-2 tienen más probabilidades de ser contagiosas dentro de los primeros 7 a 10 días de la infección, cuando los niveles de ARN viral en las muestras de las vías respiratorias superiores son más altos y el virus infeccioso es más probable que se detecte. Ahora, la duración para la eliminación del ARN viral es variable y puede aumentar con la edad o incluso con la gravedad de la misma infección. En una revisión, por ejemplo, de 28 estudios, la duración de
media agrupada de la detección de ARN viral en muestras respiratorias fue de 18 días después del inicio de los síntomas. En algunos individuos también se detectó ARN viral del tracto respiratorio varios meses después de la infección inicial. Sin embargo, el ARN detectable no indica necesariamente la presencia del virus infeccioso y parece haber un umbral del ARN viral por debajo del cual la infecciosidad es poco probable. Ahora, hablando del riesgo de transmisión de un individuo para SARS-CoV-2 varía según el tipo y la duración de la exposición, así como también el uso de medidas preventivas, el estado inmunológico del individuo expuesto y otros factores individuales, como por ejemplo la cantidad de virus en las secreciones respiratorias. Eh, el contacto cercano es el que tiene mayor riesgo. El riesgo de transmisión tras el contacto con una persona con COVID aumenta con la cercanía y la duración del contacto. Y puede ser mayor con el contacto prolongado en espacios interiores todavía. Por lo tanto, la mayoría de las infecciones secundarias se han descrito en los siguientes entornos, por ejemplo, en contactos domésticos o en entornos congregados donde las personas residen y trabajan en espacios cerrados, por ejemplo, en hospitales donde no se utiliza el equipo de protección personal adecuado, en centros de atención a largo plazo, en cruceros, en refugios para personas sin hogar, en centros de detención, en dormitorios universitarios, en instalaciones de procesamiento de alimentos, por ejemplo. Ahora, si bien las tasas de transmisión son más altas en entornos domésticos y de congregación, los frecuentes conglomerados de casos reportados tras reuniones sociales o laborales también resaltan el riesgo de transmitir a través del contacto social cercano fuera del hogar. Por ejemplo, ir a restaurantes u otros establecimientos de comida o bebida también se ha asociado con una mayor probabilidad de infección, probablemente debido a la dificultad para usar mascarillas y mantener el distanciamiento social en dichos entornos. Ahora, hablando del espectro de enfermedades, eh, el espectro de la infección sintomática varía de leve a crítica. La mayoría de las infecciones no son graves. El riesgo individual de la enfermedad grave varía según la edad, las comorbilidades subyacentes, la inmunidad tras la infección previa del COVID-19 y el estado de vacunación. Además, diferentes variantes del SARS-CoV-2 se han asociado con distintos riesgos de enfermedad grave. Por ejemplo, la variante Omicron parece estar asociada con una enfermedad más leve que algunas variantes anteriores. Tenemos, por ejemplo, las infecciones asintomáticas. La prevalencia de infecciones asintomáticas ha aumentado con los últimos años a medida que las personas se fueron vacunando y desarrollaron una inmunidad post-infección. Las personas más jóvenes y sanas tienen mayor probabilidad de presentar una infección asintomática. El tipo de cepa causante de la infección también tiene o puede influir en la prevalencia de las infecciones asintomáticas, pero es también muy difícil distinguir qué parte del cambio se debe a la cepa viral frente al aumento de la prevalencia de la inmunidad del virus. Ahora, los estudios sugieren que las infecciones asintomáticas comprenden entre el 20 al 40% de todas las infecciones de SARS-CoV-2, aunque la mayoría de los estudios se realizaron antes de la introducción de las vacunas y la inmunidad generalizada posterior a la infección. Una revisión realizada antes de la introducción de la vacuna contra la COVID-19 estimó que el 33% de las personas con infección por SARS-CoV-2 nunca desarrollaron síntomas realmente. Luego también tenemos en la enfermedad leve o moderada. La mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 van a desarrollar una enfermedad leve a moderada. La enfermedad leve se caracteriza más que nada por la presencia de síntomas, por ejemplo, fiebre o tos, pero sin la evidencia de una infección de las vías respiratorias inferiores. Por ejemplo, la dificultad para respirar o imágenes torácicas anormales. La enfermedad moderada, por otro lado, se va a caracterizar por la presencia de una infección de las vías respiratorias inferiores,
pero con una saturación de oxígeno igual o superior a 94% en aire ambiente o a nivel del mar. Ahora, hablando de la enfermedad grave o crítica, se caracteriza más que nada por una saturación de oxígeno inferior a 94% en aire ambiente, una taquipnea o infiltrados pulmonares que van a afectar a más del 50% del parénquima pulmonar de las imágenes, una insuficiencia respiratoria, el choque séptico o la disfunción orgánica indican también una enfermedad crítica. El riesgo individual de la enfermedad grave varía según la edad también, las comorbilidades subyacentes, el estado de vacunación igualmente, y era más frecuente más que nada al inicio de la pandemia. A medida también que las personas desarrollan una inmunidad al SARS-CoV-2 mediante la vacunación o una infección natural, también disminuyen las tasas de enfermedad que requieren como tal la hospitalización. Y hablando de las tasas de mortalidad y letalidad, han disminuido significativamente desde el inicio de la pandemia, a pesar de una mayor infectividad de las cepas, por ejemplo, la Omicron. Y esto probablemente se deba a diversos factores, como por ejemplo a una inmunidad post-infección o a la inducida por la vacuna. También entre el 2021 y 2022, las tasas de mortalidad asociada a COVID-19, por ejemplo, en Estados Unidos, disminuyó de 116 a 61 muertes por cada 100.000 personas, mientras que en Inglaterra la tasa de mortalidad con COVID disminuyó de 4.8 por cada 1.000 personas al año. Ahora, las manifestaciones clínicas van a costar por periodos. Por ejemplo, el periodo de incubación suele ser de aproximadamente unos 14 días tras la exposición y la mayoría de los casos presentan aproximadamente entre 4 y 5 días después. El periodo de incubación medio de las variantes más recientes del SARS-CoV-2 parecen ser ligeramente más cortos y los síntomas aparecen por primera vez alrededor de los 3 días. Luego tenemos también la presentación inicial. Entre los pacientes con COVID-19 sintomático, los síntomas respiratorios leves son más comunes, por ejemplo, una congestión nasal o estornudos. Otros síntomas también incluyen tos, mialgias, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta y anomalías en el olfato o el gusto. La neumonía es la manifestación más grave frecuente en la infección y es caracterizada principalmente por fiebre, tos, disnea e infiltrados bilaterales en las imágenes del tórax. No hay síntomas o signos específicos que puedan distinguir de forma fiable entre el COVID-19, aunque los trastornos del olfato y el gusto eran más comunes en el COVID-19 que en otras infecciones respiratorias al principio de la pandemia, aunque realmente ya no es el caso. La fiebre ya no es un hallazgo universal en la presentación, incluso en los cortes hospitalizados. Las anormalidades en el gusto o el olfato, en algunos estudios se han notificado con frecuencia trastornos en estos, aunque estas anormalidades son menos comunes en las variantes más nuevas también. También vamos a tener hallazgos gastrointestinales, aunque no se observan en la mayoría de los pacientes. Eh, Pueden ser, por ejemplo, náuseas o diarrea. También vamos a, por ejemplo, presentar hallazgos dermatológicos. En pacientes con COVID-19 pueden presentarse, por ejemplo, erupciones maculopapulares, morbiliformes, urticariales, vesiculares o livedo-reticulares. También se han descrito nódulos de color púrpura rojizo en la parte distal de los dedos, similares a los aviñones o dedos COVID también son llamados, principalmente en adolescentes y adultos jóvenes con una infección leve o asintomática principalmente. Ahora, en una evolución aguda o en las complicaciones, algunos pacientes con síntomas inicialmente no graves pueden progresar en el transcurso de una semana
a una infección más grave o una complicación. Las complicaciones más comunes están insuficiencia respiratoria, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda es la principal complicación en pacientes con una enfermedad grave y puede presentarse o manifestarse poco después del inicio de la disnea. También vamos a tener complicaciones cardíacas o cardiovasculares que van a incluir arritmias, lesiones miocárdicas, insuficiencia cardíaca o incluso el shock. También vamos a tener complicaciones tromboembólicas, como por ejemplo la tromboembolia venosa, que incluye la trombosis venosa profunda, extensa o la embolia pulmonar. Y es frecuente pacientes graves con COVID-19, en particular en la unidad de cuidados intensivos, donde las tasas notificadas oscilan entre un 10 y 40% al inicio de la pandemia. También vamos a tener complicaciones neurológicas como la encefalopatía, que es una complicación frecuente del COVID-19, especialmente en pacientes críticos, o complicaciones inflamatorias. Algunos pacientes con COVID-19 grave presentan también evidencia en el laboratorio de una respuesta inflamatoria exuberante, con fiebre persistente, marcadores inflamatorios elevados y citocinas proinflamatorias elevadas también. Estas anomalías se han asociado con una enfermedad crítica, principalmente mortales. Ahora, el diagnóstico se va a dar más que nada por sospecha clínica. Esta se debe considerar la posibilidad de que el COVID-19 esté presente en una persona con fiebre de reciente inicio o con síntomas respiratorios. Si bien la tos y la disnea se consideran características respiratorias clásicas del COVID-19, otros síntomas respiratorios como el dolor de garganta, la rinorrea y la congestión nasal se reportan con frecuencia y con frecuencia son los únicos síntomas de la presentación del COVID-19. Otras manifestaciones clínicas comunes también incluyen las alteraciones del olfato o el gusto, como ya lo mencioné, mialgias y diarrea. También se debe considerar COVID-19 en pacientes con una enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores sin alguna otra causa clara. Dado que el SARS-CoV-2 es prevalente a nivel mundial, los profesionales sanitarios también deben de tener un umbral de sospecha bajo del COVID-19. Este umbral debe ser especialmente bajo si la persona reside o ha viajado a lugares con altas tasas de transmisión comunitaria, si ha tenido una posible exposición a SARS-CoV-2 en un entorno del brote o como contacto cercano tiene una persona con una infección confirmada o presuntamente confirmada y reside en un entorno de concurrencia. Ahora, ¿cuándo vamos a realizar una prueba diagnóstica? Dado que las características clínicas de la COVID-19 son inespecíficas, la confirmación diagnóstica requiere también de pruebas microbiológicas. Sin embargo, no siempre es necesario confirmar el diagnóstico en todos los pacientes sintomáticos. Cualquier paciente con sospecha de infección viral de las vías respiratorias superiores, independientemente de su etiología, debe de seguir las medidas generales para también prevenir una transmisión de esto. Se sugiere también realizar pruebas a personas sintomáticas con sospecha de COVID-19 si quienes el diagnóstico tenga implicaciones específicas para el tratamiento o el control de la infección. Por ejemplo, vamos a incluir entonces pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios con factores de riesgo de la enfermedad grave que los hayan candidatos a tratamiento antiviral y pacientes que tienen contacto cercano con personas inmunodeprimidas, frágiles o más vulnerables a la infección. Para el resto de las personas, la decisión de hacerse, por ejemplo, una prueba se basa en la preferencia más que nada del paciente. Algunos empleadores también pueden exigir incluso la realización de pruebas para el control de las infecciones en un lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la prueba? Para realizar el diagnóstico de la infección del SARS-CoV-2 es necesaria, por ejemplo, una prueba viral NAT o una prueba de amplificación de ácidos. Más comúnmente también se encuentra el ensayo de reacción de cadena de polimerasa
con transcripción inversa, que es la PCR, o una prueba de antígeno. Se sugiere más que nada la NAT si está disponible en un tiempo de respuesta razonable, por ejemplo, de 24 a 48 horas, debido a su mayor sensibilidad. Estas pruebas suelen comúnmente realizarse en laboratorios, aunque también existen pruebas rápidas de tipo PCR que pueden utilizarse en un punto de atención y pueden tener un rendimiento comparable con las NAT de laboratorio estándar. Sin embargo, las pruebas antígenos son más accesibles, convenientes y económicas que las pruebas NAT, y su tiempo de respuesta es menor que el de las pruebas de laboratorio. Por lo tanto, se utilizan con mayor frecuencia que las NAT para realizar pruebas en casa o en centros de atención. Quienes utilizan las pruebas de antígenos también deben de tener en cuenta que su sensibilidad es menor a la de una NAT. Y por último, hablando del tratamiento, como tal, los objetivos del tratamiento con terapias específicas para la COVID-19 son reducir la progresión de la enfermedad grave y disminuir las tasas de hospitalización y de muerte relacionadas con esta infección. Se favorece el tratamiento ambulatorio para pacientes con riesgo de progresión de la enfermedad grave, incluyendo aquellos pacientes con una edad avanzada, inmunodeprimidos o con comorbilidades. Los pacientes sin estos factores de riesgo tienen menos probabilidades de beneficiarse sustancialmente con el tratamiento, ya que su riesgo absoluto de progresión es bajo incluso sin tratamiento. Por lo tanto, los pacientes que vamos a tomar en cuenta para el tratamiento son adultos mayores de 75 años, independientemente del estado de vacunación u otros factores de enfermedad grave, adultos de cualquier edad con inmunosupresión de moderada a grave, independientemente también del estado de vacunación, y adultos de cualquier edad con múltiples factores de riesgo de progresión en enfermedad grave. En este caso, se evalúan los factores de riesgo en un espectro y consideramos el cuadro clínico general para determinar si es necesario prescribir o no el tratamiento. Ahora, en las primeras fases de la pandemia, el estado de vacunación se consideraba un factor de riesgo importante para la progresión de una enfermedad grave, pero la gran mayoría de las personas inmunocompetentes han desarrollado alguna respuesta inmunitaria al virus, ya sea por una exposición o por una vacunación previa. Por lo tanto, ya no utilizamos realmente el estado de vacunación como un factor de riesgo para determinar si se debe iniciar o no el tratamiento. Ahora, el tratamiento va a constar de nirmatrelvir con ritonavir, con una terapia que es la terapia de preferencia. Es una combinación de inhibidores de la proteasa que son por vía oral. Es nuestra terapia específica que vamos a utilizar para la COVID-19 en pacientes ambulatorios sintomáticos que lo requieran, y reduce sustancialmente el riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes ambulatorios de alto riesgo. El nirmatrelvir bloquea la actividad de la proteasa SARS-CoV-2 3CL. Es una enzima necesaria para la replicación viral. Y la coadministración de ritonavir ralentiza el metabolismo del nirmatrelvir, por lo que permanece activo en el organismo durante más tiempo y en concentraciones más altas. Ahora, la dosificación también es importante. Cuando esté indicado, el tratamiento se debe iniciar lo antes posible después del diagnóstico con COVID-19 y dentro de los primeros 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El primer día debe ser considerado el primer día de inicio de síntomas. Ahora, la dosificación depende también de la función renal y existen 2 configuraciones también para el tipo de medicamento. Para pacientes con una función renal normal, la dosis de nirmatrelvir es alrededor de 300 miligramos con 100 miligramos de ritonavir. Esto para pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros sobre minuto. Mientras que para pacientes con una insuficiencia renal moderada, que va de 30 a 59 mililitros sobre minuto, la dosis varía de 150 miligramos de nirmatrelvir y 100 miligramos de ritonavir por vía oral 2 veces al día.
Luego bajamos a un paciente con una insuficiencia renal grave que es menor a 30 mililitros sobre minuto y la dosis es de 300 miligramos de nilmatelvir y 100 miligramos de ritonavir una vez al día durante el primer día, seguidos de 150 miligramos de nilmatelvir y 100 miligramos de ritonavir por vía oral una vez al día durante 4 días siguientes. Ahora, los efectos secundarios también son importantes y entre estos incluyen la disgeusia y diarrea. Si un paciente experimenta, por ejemplo, los efectos secundarios molestos y el tratamiento también puede suspenderse prematuramente si se considera que estos llegan a superar los beneficios esperados del tratamiento. Esto sería todo por parte del equipo número 1. Muchas gracias por su atención.